Bienvenidos a Buena Salud, gracias a quienes están en sintonía por Majestad TV y a quienes están también conectándose en las redes sociales. Nos encuentran en Instagram, @buenasalud, también nos ven en Facebook o también en YouTube, directamente en las plataformas que tiene este importante canal. Pues por supuesto, Buena Salud tiene información precisa para usted con los mejores profesionales y ya en breve estaremos con el doctor Leonardo Guerra, ginecólogo. Él estará con nosotros para hablarnos acerca del embarazo de alto riesgo. ¿Quiénes no se preocupan de pronto cómo viene su bebé, cómo está durante toda la etapa, durante todos los trimestres? Es importantísimo que los médicos estén siempre guiándoles para ustedes puedan tener la mejor salud y por supuesto la de su bebé. Pero esto lo veremos más adelante. Nuestra frase de esta mañana es: el embarazo es un milagro que requiere amor, cuidado y atención especializada para florecer con seguridad. Esa es la frase de esta mañana y por supuesto también a nuestros auspiciantes OBI Centros Auditivos, ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, esto es entre la Casa del Balón y el CECAP, para que ustedes puedan escuchar mejor y buscar un mejor centro auditivo. El teléfono es el 096-353-9526. Centros Auditivos OBI y también Camiseta Inglesa, como siempre nos visten, ubicados en Avenida Las Américas y Los Manta. Esto es por el sector La Lorena, Plaza Asturias, y el teléfono está en pantalla y en las redes sociales los encuentran como Camiseta Inglesa SD en Instagram y Camiseta Inglesa Santo Domingo en Facebook. Así que mejor moda y mejor estilo no pueden tener que con Camiseta Inglesa. Vamos a una pausa y regresamos en breves ya con nuestro invitado. Iniciamos nuestra programación de Buena Salud gracias a todos los que están en sintonía por Majestad TV y por supuesto hoy tenemos un programa muy importante para usted que ya está pendiente porque tenemos un tema a todas las madres. Les preocupa a veces saber cómo viene su bebé, cómo viene ese embarazo. Hoy tenemos al especialista en alto riesgo, ginecólogo obstetra, el doctor Leonardo Guerra, que hablaremos exactamente hoy del embarazo de alto riesgo. Es un placer tenerlo, doctor, bienvenido. Muchas gracias, Gabriel, por la invitación. Estoy aquí muy feliz de haber acudido a esta entrevista y esperemos que toda la entrevista sea productiva para todas esas mamitas que a veces tienen miedo de que su embarazo sea de alto riesgo. Y pues para entrar en materia, mi querido doctor, pues ¿a qué se considera un embarazo de alto riesgo? Bueno, los embarazos de alto riesgo son aquellos embarazos que tienen la probabilidad de complicarse con cualquier enfermedad que pueda aparecer en el embarazo. Y obviamente una enfermedad en el embarazo puede afectar a cualquiera, ya sea mamá o bebé. Pero también un embarazo de alto riesgo es aquel embarazo que ya viene con una mamita que puede tener alguna enfermedad, ya sea presión alta, problema de la tiroides o diabetes. Y estas mamás son más propensas a que el embarazo no tenga un resultado tan favorable. Pero hoy en día hay suficiente información y suficiente evidencia científica para saber cómo tratar cada tipo de embarazo y prevenir complicaciones. Y esto es lo importante cuando las madres están en sus diferentes controles desde el inicio, desde que saben que están embarazadas, pues es importantísimo tener la guía médica. En este caso, ¿cuáles serían los factores de riesgos más comunes que de pronto se pueden presentar? Bueno, los factores de riesgo más comunes que están en nuestra población y que pueden afectar un embarazo son el sobrepeso, es la paciente que no acude a los controles prenatales, es aquella paciente que se automedica, o pacientes que han tenido embarazos previos complicados. Eso es lo más común que se presenta en nuestro medio. Cuando existen estas pequeñas complicaciones que usted comenta, por ejemplo, a veces es notorio saber que dicen, no, es que mi primer embarazo estuvo bien, pues yo creo que este siguiente embarazo es normal, voy a hacer exactamente lo mismo que el primero. ¿Puede haber diferencia entre esos, un embarazo y otro? Sí, así es, y eso es lo que pasa mucho. A veces las pacientes se confían de que en sus embarazos anteriores no tuvieron complicaciones y en este presentan complicaciones, pero al presentar complicaciones, como yo dije previamente, los embarazos se pueden manejar adecuadamente para prevenir complicaciones. Una vez que ya está la complicación, es más difícil manejarla. Las pacientes que acuden mucho más a los especialistas en embarazos de alto riesgo, sí es verdad que son esas pacientes que han tenido antecedentes graves en sus anteriores embarazos y saben
que tienen que trabajar desde el comienzo del embarazo para prevenir complicaciones. Claro, por supuesto, si tuvieron complicaciones en su primer embarazo, obviamente en su siguiente es lo más probable que también exista este tipo de complicaciones. Ahora, doctor, ¿influye de pronto la edad del paciente en que exista un embarazo de alto riesgo? Porque también podemos saber que hay mujeres que estaban buscando un bebé desde hace muchísimo tiempo y de pronto llegan a una edad que tal vez no es muy fértil, pero se embarazan. Y sí, la edad a todos nos llega, todos nos vamos a ir envejeciendo y así como sucede en cualquier otra persona que va envejeciendo y es más probable que tenga más enfermedades, lo mismo pasa con el embarazo. Un embarazo a mayor edad, sobre todo pasado los 35 años, tiene muchas más probabilidades de complicarse con una serie de situaciones. Ahora, ¿cómo dentro de todo este esquema del embarazo hay también las llamadas enfermedades que a veces se presentan durante el embarazo o enfermedades que tal vez ya son diagnosticadas en una madre que también tengan que considerar durante esta etapa? Sí, por ejemplo, en el embarazo las enfermedades más comunes que se pueden presentar o los problemas más graves son la amenaza de parto prematuro, la amenaza de aborto, cuando se sube la presión que se conoce como preeclampsia, la diabetes del embarazo y problemas de la tiroides. Pero también es frecuente en el bebé que se presenten problemas como del crecimiento. Ahora, los problemas que son más comunes en las mamitas que ya comienzan recién un embarazo es que vengan con presión alta, con diabetes, con problemas de la tiroides, pero ni siquiera se habían dado cuenta. Y son los exámenes en el embarazo los que nos hacen saber que ya habían estas condiciones y que tenemos que tratarlas desde el inicio para prevenir las complicaciones hasta el final del embarazo. Y esto justamente cuando las personas están empezando a hacer estos primeros chequeos y se dan cuenta de que existe una pequeña patología o alguna enfermedad que puede verse comprometida durante el embarazo, es que se enteran en ese momento de que tengo esta enfermedad y por ende tengo que buscar al especialista para que me guíe y obviamente que esto no se desarrolle. Porque existen enfermedades que también se desarrollan durante el embarazo. Por ejemplo, una diabetes gestacional se desarrolla pero puede ser controlada al final de ella. Claro, es importantísimo que a medida que vayamos haciendo los controles desde el primer trimestre, hagamos los exámenes específicos y básicos para saber que ninguna de estas enfermedades está desde el comienzo del embarazo. Ahora, si captamos la enfermedad al comienzo del embarazo, tenemos mucha más probabilidad de manejarla y estabilizarla para que los resultados sean más favorables al final. Pero también es verdad que estas enfermedades pueden aparecer en el segundo y en el tercer trimestre. Y cuando ya estamos más cerca del nacimiento, tenemos que estar mucho más pendientes porque estas enfermedades pueden ser mucho más graves. Ahora, ¿cómo serían los diferentes tipos de estudios o las diferentes etapas que tiene que hacer una madre cuando llegan a una consulta? Digamos que se enteran que están embarazadas, tuvo un embarazo de alto riesgo de pronto antes y llega al primer control. ¿Qué se hace en ese primer control del embarazo? Listo, entonces en el primer control, ¿qué es lo que yo hago? Cada paciente es una paciente diferente, cada paciente tiene una forma de alimentarse, una forma de ejercitarse, tiene un trabajo diferente, maneja el estrés de una manera diferente, cada persona es diferente, entonces mi aproximación va a ser individualizada. En esa primera consulta lo que hago yo es una historia clínica, tomo signos vitales, establecemos el peso de inicio en el embarazo y hacemos una ecografía. Con toda esta información yo puedo establecer un plan de trabajo para cada paciente. Las pacientes de más riesgo, basado en sus antecedentes y el tipo de enfermedad que hayan tenido en su anterior embarazo, yo hago un esquema de seguimiento especializado para esta paciente, con el único objetivo de prevenir y planificar el nacimiento sin complicaciones. Perdón. Y eso sería para las pacientes de alto riesgo. Las pacientes, en cambio, la gran mayoría van a ser pacientes de bajo riesgo. En estas pacientes hago los exámenes nada más de rutina y los controles que no necesariamente tienen que ser cada mes, porque las pacientes que aprenden a cuidarse, como cuando uno también se cuida en la salud, en el ejercicio, en su salud mental, pues se mantiene saludable. Entonces, una paciente que sea de bajo riesgo y que sepa entender todo el mensaje que yo le quiero dar, pues no necesita ni siquiera muchos controles en el embarazo. Con 4 o 5 es más que suficiente.
Pero esto haciéndolo desde el inicio, porque obviamente voy a saber cómo están mis controles y por ende el médico va a decir, no, estás bien, te veo en tanto tiempo y así sucesivamente y llegarán tal vez, como usted dice, entre 3 y 4 controles normales, pero a diferencia de pronto que si tienes presión alta, que si tienes una enfermedad como una diabetes y etcétera, obesidad también, que por estar embarazada y tener obesidad, entonces esta es una paciente que tiene que estar como que constantemente con el médico allí. Sí, es verdad, las pacientes que tienen muy alto riesgo, lo que yo hago es, como les dije, dividirlas, el tipo de pacientes, y a las pacientes que tienen más riesgo, pues siempre estoy en contacto, revisando cómo están sus presiones, cómo están sus niveles de glucosa, cómo están sus exámenes, y dando un seguimiento mucho más cercano, porque son pacientes que se pueden complicar de una semana a otra. Entonces, es importante que las pacientes se apeguen a las recomendaciones del médico, para que también sus resultados sean los mejores. Las mujeres embarazadas que probablemente no acuden a los médicos, que lo hacen de pronto un poco más empírico o solamente cuando me siento mal, digamos, ¿hay algún síntoma que deba alertar a una embarazada y que deba saber que tiene que acudir al médico porque puede hasta perder el bebé o propiamente ella perjudica su vida? Sí, lo que les digo a mis pacientes siempre es cualquier síntoma que tengan, comuniquen, porque a veces no tienen el conocimiento suficiente para saber qué es grave y qué no es grave. Y a veces aguantar demasiado un síntoma puede ya llegar al momento de la consulta y ser demasiado tarde. Por ejemplo, ¿qué síntoma es importantísimo que siempre tengan presente? El dolor abdominal. Si tienen dolor tipo cólico, dolor como que la barriga se pone dura, tienen una contracción, no se sienten cómodas, siempre comuniquen porque pueden ser signos de amenaza de aborto, de parto prematuro o tal vez que se quiera adelantar el embarazo. Si en cambio tienen sangrado, también importantísimo siempre avisar. Si comienza a doler la cabeza, si comienzan a ver borrosos, zumbidos en los oídos, son signos de preeclampsia, también siempre avisar. O si es que el bebé no se mueve adecuadamente, es un signo de que algo está pasando con el bebé. Entonces, cualquier síntoma que tengan, siempre comuniquen a su médico para que les guíe de una manera adecuada. ¿Cómo, doctor, cómo se manejan de pronto? Existen madres que de pronto han tenido pérdidas tras pérdidas de embarazos. Entonces, ¿cómo se puede manejar una madre que lleva ya esta situación, de pronto que no es un embarazo como que el bebé llega a su nacimiento y que están buscando tal vez que este bebé nazca sin problemas? Ok, en estos casos, bueno, es un poco más amplio el estudio, pero primero habría que igual examinar a la mamá, hacer pruebas hormonales, ver cómo está su condición médica en general, porque a veces si es que una persona tal vez es obesa, tiene diabetes, tiene problemas de la tiroides, no vamos a esperar que sea un embarazo fácil de lograr. Pero si podemos ir viendo la alimentación, el tipo de trabajo que tiene, cómo maneja el estrés, y además podemos conjugar eso con los exámenes de laboratorio, y además podemos examinar a la pareja a ver si todo está bien, pues ya vamos teniendo más información. Y esto hay que complementar también con exámenes, sobre todo del útero y de los ovarios, porque son estas estructuras anatómicas las que van a captar el embarazo y tenemos que saber si están aptas para captar un embarazo. Muy bien. Vamos a ir a una pausa y seguiremos hablando con nuestro querido doctor Leonardo Guerra sobre estos embarazos de alto riesgo. Y la pregunta que dejo para que ustedes tengan conocimiento y al regresar la contestaremos es si una mujer con embarazo de alto riesgo puede llegar al parto natural o tal vez hay que provocar una cesárea. Pues lo contestará nuestro querido doctor al regresar por esta breve pausa. ¿Te cuesta escuchar bien? ¿Escuchas pero no entiendes? En OBI Centros Auditivos Santo Domingo te ayudamos a escuchar mejor. Encuéntranos en Avenida Branca Lazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. Agenda tu cita al 0963 53 95 26. Porque escuchar bien es vivir mejor. Continuamos en Buena Salud con nuestro querido doctor Leonardo Guerra, hablando sobre el embarazo de alto riesgo. Doctor, estábamos planteando la pregunta, una persona que tiene este tipo de embarazo de alto riesgo, pues por ende muchas madres quieren llegar al parto natural. ¿Esto es posible o tal vez solamente tienen que practicar cesárea? Porque eso dependiendo del caso, creo yo.
Bueno, aquí tenemos que analizar si es que la paciente ha tenido antecedentes de partos anteriores. Si es que ha tenido antecedentes de partos naturales, pues un parto normal no sería ninguna contraindicación para una paciente de alto riesgo. Eso sí, las pacientes de alto riesgo, en vista de que mientras más nos alarguemos en el embarazo, tienen más probabilidades de que se complique, generalmente lo manejamos con una inducción de la labor de parto. La inducción de la labor de parto es provocar los dolores previo a que vengan estos naturalmente para que nazca el bebé en un tiempo determinado y en una fecha determinada. De esa manera evitamos prolongar el embarazo para que no pasen complicaciones. Pero también habrán las pacientes que han tenido cesáreas anteriores o pacientes en el que esté contraindicado el parto por diferentes situaciones y nos toque planificar el nacimiento por vía cesárea. También es importante que hay condiciones que son realmente emergencia y tenemos que hacer el nacimiento del bebé por manera cesárea. Muy bien. Y esto se considera durante todas esas las guías que va dando el médico durante las diferentes etapas del embarazo, y en todo caso ustedes van determinando si hay la posibilidad de, o tal vez no sea posible, porque esto también, hay mujeres que por ejemplo en la última etapa de su embarazo ahí viene la llamada preeclampsia, que ya hay este problema de la presión y todo eso, y ustedes tienen que mandar una serie de estudios para saber si vas a poder o no dar a luz normal. Claro, la preeclampsia es una condición en la que se eleva la presión en el embarazo y que puede tener complicaciones porque se eleva tanto la presión que comienza a dañar los órganos internamente de la mamá. Y en ese momento nosotros tenemos que evaluar en qué punto del embarazo estamos. Si estamos en una etapa de prematurez en la que sabemos que el bebé va a nacer y va a necesitar termocuna, oxígeno y cuidados neonatales avanzados, o si estamos a término, pasar las 37 semanas en las que casi con seguridad el bebé va a nacer y no va a necesitar nada. Entonces, en el punto en el que identifiquemos la preeclampsia va a ser sumamente importante para decidir y tomar acciones. Lo que hacemos generalmente, si es que una paciente tiene preeclampsia, es evaluar la gravedad. Si la paciente está muy grave y ya tiene alteraciones y daños de los órganos, no hay cómo esperar más y el nacimiento va a ser por vía cesárea. Versus una paciente en la que recién está iniciando la preeclampsia, todavía está en buenas condiciones y si es que desea un parto normal, como les expliqué previamente, se puede inducir la labor de parto. Muy bien. Ahora, durante estas diferentes etapas, después de que las personas están durante su embarazo, hay mujeres que se estresan y el estrés es para todo el mundo. Este estrés puede provocar de pronto ansiedad, de pronto que una mujer tal vez sea hospitalizada en algún momento. ¿En qué momento tal vez hay que hospitalizarla o tiene que hacer algún cambio en su vida para que no afecte al bebé? Bueno, hoy en día estamos con estos problemas que son muy comunes sobre la depresión, la ansiedad, el estrés. Y sí tengo muchas pacientes que realmente han tenido experiencias traumáticas previas o tal vez no saben manejar bien la ansiedad y problemas de emociones y a veces se preocupan mucho por sus embarazos. Pero aquí está la parte clave y es que tienen que tener un profesional que les entienda, que las escucha y que les sepa guiar en cada paso que presenten. Porque el embarazo es una cajita de sorpresas, no sabemos cómo va a estar un día y al otro día puede presentar una complicación. Entonces es importante que tengan a alguien que pueda resolver el problema para que ustedes puedan estar bien. ¿En qué momento, la pregunta de la hospitalización, en qué momento se hospitaliza a una mujer embarazada? Pues en el momento en el que sepamos que necesita tal vez un cuidado o una observación mucho más estricta para poder manejar una enfermedad que tal vez en la casa o con medicación vía oral no pueda ser posible. Ahora, lo que le iba a preguntar, doctor, durante esta etapa del alto riesgo también juega un rol importante la alimentación de la madre. ¿Hay cambios en la alimentación o hay cosas que tal vez no hay que consumirlas de pronto porque puede tal vez afectar al bebé? Bueno, la alimentación, como en cualquier área de la salud, es un pilar importante para mantener defensas elevadas, una buena calidad de vida y todo nuestro cuerpo funcionando al 100%. Entonces, en el embarazo es importantísimo mantener una dieta adecuada. Todas mis pacientes tienen una dieta específica porque, como les comenté anteriormente, si es que se aumenta demasiado de peso en el embarazo o tiene obesidad la paciente, ya es un factor de riesgo para que aparezcan un sinnúmero de enfermedades en el embarazo. Si nos cuidamos mejor, siempre va a haber una mejor probabilidad de que el resultado sea el mejor. Entonces, en el embarazo sí es importante tener una dieta baja en carbohidratos, evitar azúcares procesados, grasas y sobre todo el ejercicio, que viene acompañado de una buena dieta. Muy bien, doctor. Ahora,
Sabemos que cuando uno está en un tratamiento, lo que sea, en este caso, por ejemplo, el embarazo juega un rol importante, el médico un 50, la madre otro 50. ¿Qué papel juega la familia en ese entorno para que una persona que está con un embarazo de alto riesgo, pues contribuya a que esto se llegue a su momento del nacimiento del bebé? Bueno, en el embarazo es importante también que, es verdad, el médico es como que el profesor, el que dice, a ver, vamos a hacer esto, esto, esto para obtener este resultado. La paciente, si es que se apega al tratamiento y quiere pasar el año, como yo les digo a mis pacientes, tiene que cumplir. Ahora, va a ser difícil, es difícil establecer una dieta cuando hay tanta ansiedad por comer a veces alimentos que desea la mujer embarazada, pero la familia también juega un rol importante, porque no es lo mismo que, por ejemplo, se sienten en la mesa y la mamita embarazada esté comiendo una dieta mientras todos los demás están comiendo algo más rico. Entonces, si es que todos colaboramos en el proceso y en el cuidado de la mujer embarazada, pues siempre va a ser un apoyo. Es súper importante que la familia acuda a las consultas, sea un apoyo, motive a la paciente y esté en los momentos difíciles y buenos del embarazo para que la paciente también se apegue al tratamiento y tenga mejores resultados. ¿Estos embarazos de alto riesgo, doctor, se pueden prevenir? ¿Hay alguna forma de que uno sepa? Digamos, hay madres que tal vez no han sido madres todavía, entonces, ¿cómo tal vez saben o cómo pueden enterarse si van a tener un embarazo de alto riesgo? Esa pregunta es demasiado importante porque realmente así debería ser. O sea, toda paciente que quisiera tener un embarazo debería acudir previamente para hacer un análisis y establecer factores de riesgo o establecer un plan de trabajo para que así sea una paciente saludable podamos llegar en mejores condiciones a lograr un embarazo. Y esto siempre en las estadísticas médicas está evidenciado que la paciente que acude a una consulta preconcepcional tiene mejores posibilidades de lograr un mejor embarazo, tiene menores probabilidades de tener un aborto, de tener sangrados, de tener amenaza de aborto, de tener infecciones durante el embarazo y también cualquier enfermedad que se presente al final del embarazo. Entonces, es lo que hoy en día se está recomendando. Por un embarazo de alto riesgo, ¿existe la probabilidad de que se deba interrumpir un embarazo por alguna situación que vaya a afectar directamente a la madre? Sí, hay pocas condiciones en las que realmente se tiene que terminar el embarazo. Unas van a ser condiciones, como dijiste, Gabriel, que afectan exclusivamente a la mamá y que ponen en riesgo su vida, y otras van a ser condiciones que afectan al bebé y ponen en riesgo la vida del bebé. Por ejemplo, condiciones que ponen en riesgo a la mamá, la más conocida es la preeclampsia. Si a veces nosotros ya no podemos controlar las presiones, están comenzándose a dañar los órganos de la mamá y ya no podemos alargar más el embarazo, es jugarnos la decisión entre la mamá y el bebé, y eso va a depender también de la edad del embarazo, por eso dije que esa parte es muy importante. Y la solución a veces solo está en terminar el embarazo, independientemente de la edad que tenga el embarazo. Esa es la condición que creo que más común es y más determinante es para terminar un embarazo de parte del lado de la mamá. En cambio, de parte del lado del bebé, la condición más común por las que se acaba un embarazo es porque tal vez el bebé tiene un problema del crecimiento. Eso viene ya dado por problemas de la placenta y el bebé comienza a comer en mínimas cantidades y llega a un punto en el que ya comienza a sufrir porque no le ingresa oxígeno, no le ingresa alimentos y es necesario sacar antes al bebé para que sea mejor su alimentación fuera del útero. O sea, existen diferentes condiciones y esto se lo tiene que contemplar sí o sí cuando están en las diferentes etapas en el seguimiento que le da, en este caso, el médico. Ahora, cuando existen estas complicaciones médicas de los diferentes embarazos, por ejemplo, digamos que una madre ya no se siente como que preparada para ser madre y de pronto no asume que tiene que cuidarse como tal y existen estas complicaciones. ¿Qué hay de cierto de que existen también embarazos con complicaciones cuando vienen hasta 2 bebés o más, y esto es un embarazo mucho más riesgoso? ¿Puede haber probabilidad de pérdida también del bebé? Claro, el útero está diseñado para tener solo un bebé, pero cuando ya tiene 2 o a veces 3 bebés, generalmente el útero asume que a mayor edad del embarazo ya debería ir naciendo un bebé. Y si tenemos 2 bebés ahí, son esas barrigas que son un poquito más grandes y van a tener mucho riesgo, sobre todo los embarazos múltiples, de parto prematuro, de ruptura de membranas, o a veces como se comparte el mismo espacio,
no hay el tipo de alimentación para los dos y hay problemas del crecimiento de estos bebés. Entonces, los embarazos múltiples son embarazos de muy alto riesgo que hay que saber manejarlos súper bien para llegar a una edad del embarazo lo suficientemente madura para tener menos probabilidades de que los bebés ingresen a termocuna o cuidados neonatales avanzados. ¿Cuál sería su mensaje final a las personas que están viendo el programa y cuál es la invitación que usted les haría si están pasando por alguna de estas situaciones? Bueno, el mensaje final a todas las mamitas embarazadas es que no se descuiden, no se confíen acerca de la salud que tienen en este momento en el embarazo. Siempre es importante acudir a los controles porque en cada control nos dan la oportunidad a los especialistas en embarazos de alto riesgo de poder identificar cualquier tipo de enfermedad que se pueda estar presentando y a veces los síntomas no aparecen inmediatamente. Entonces, no olviden acudir a sus controles prenatales, tener ecografías de alta calidad para saber si su bebé viene con algún problema interno o alguna enfermedad y que apenas tengan algún síntoma que sea de alarma, ya sea dolor, sangrado, contracciones prematuras, dolor de cabeza, picazón del cuerpo, siempre acudan donde su doctor para que les pueda guiar de la mejor manera. Así es, y sobre todo pues a tener mejor salud gracias a un buen ginecólogo. En este caso el doctor Leonardo Guerra nos ha impartido el conocimiento y la información necesaria respecto al embarazo de alto riesgo. Si usted se encuentra en esta primera etapa o está pensando en embarazarse, pues acuda siempre con un especialista responsable de su salud. Por eso, doctor, le pregunto dónde está su consulta, cómo lo pueden ubicar, sus redes sociales, teléfonos, puede decir. Ok, me pueden encontrar en redes sociales como doctor Leonardo Ginecólogo, en Instagram, en TikTok, en Facebook. Al número que se pueden contactar para citas es al 096-408-8535. Mi consultorio está en la Clínica San Marcos, Torre 2, el consultorio es el número 8. Estoy listo para atenderles, para guiarles, para cuidarles en su embarazo y para explicarles cualquier situación que ustedes quieran saber acerca de cómo se pueden cuidar de una mejor manera para evitar complicaciones en su embarazo. Así es, y qué gusto, doctor, haber estado con usted, compartir esta entrevista y que nos haya despejado de todas estas dudas. Y por supuesto, yo sé que el televidente que está viendo el programa pues van a acudir a usted, van a tener ese acercamiento más directo para que puedan, obviamente, estos bebés vengan con buena salud y las madres tengan esa felicidad que todos quieren de tener a su bebé en brazos. Muchas gracias, un placer tenerlo con nosotros. Muchísimas gracias, Gabriel, por la invitación. Es un gusto siempre poder aquí venir y brindar información para el beneficio de todos. Muchas gracias. Y pues con esta frase cerramos este espacio porque hoy teníamos que el embarazo es un milagro que requiere amor, cuidado y atención especializada para florecer con seguridad. Así que a tener estas palabras en mente y a este conocimiento que nos impartió nuestro querido doctor Leonardo Guerra. Y por supuesto, si usted desea oír mejor, Centros Auditivos OVI, la mejor solución en Santo Domingo, ubicados en Avenida Abraham Calazacón y Gabriel García Márquez, entre la Casa del Balón y el SECAP. El teléfono es el 096-35-39-526. Y Camisería Inglesa también nos viste, ubicados en Avenida Las Américas y Los Mantas. Esto es por el sector Plaza Asturias, La Lorena. El teléfono aparecerá en pantalla y Camisería Inglesa SD en Instagram, de su red social, y también Camisería Inglesa Santo Domingo lo ven en Facebook. A lucir y a vestir con moda y estilo, y por supuesto a seguirnos en las redes sociales, que ahí ustedes también pueden ver toda esta información que estará disponible para usted. Nos despedimos y los dejo con la mejor compañía. Sigan con esta su señal Majestad TV. Chévere, gracias.